Se tiene que estar comenzando a grabar desde ahora. Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Lo que vamos a ver hoy es el tema relacionado a configuraciones de networking o configuraciones de red. ¿Ok? Y solamente para que lo tengan en consideración, este tema de networking siempre está en cualquier sistema operativo. Y es básicamente para que cada uno de ustedes pueda tener acceso a Internet. ¿Ok? Nada más que eso. Si ustedes de hecho se van bajo su propio Windows y van o abren una terminal y le ponen tal vez un ipconfig, van a ver que van a tener eventualmente diferentes tipos de adaptadores. ¿Ok? Y cada uno de esos adaptadores va a tener un direccionamiento, como lo que aparece ahí o como lo que aparece, por ejemplo, acá, que es básicamente mi red wireless que tiene, donde me está dando, en este caso, este IP con este segmento y con este default gateway. ¿Ok? Entonces, exactamente lo mismo vamos a estar o vamos a ver en Linux, o básicamente el cómo funciona dentro de nuestro Red Hat. Bien, para iniciar, hay dos tipos de direccionamiento o dos versiones de networking, entre comillas. ¿Ok? Uno de ellos y el mayormente usado es la versión 4, ¿ok? Que es justamente la que acabamos de ver en mi PC, por ejemplo. Y lo más probable es que la versión 4 es la que ustedes también tengan. ¿Ok? Ahora, esta versión 4, ¿qué cosas trae? Trae un formato en particular, que si se fija aquí en la primera línea, siempre son 4 números divididos por puntos. ¿Ok? Cada uno de estos números puede ser un valor de 0 a 255 como máximo. ¿Ok? Que por detrás de cámaras son básicamente 8 bits que pueden estar habilitados. Bien, después de eso existe un slash y un número. ¿Ok? Y ese número puede llegar también desde 0 hasta el número 32. Este número de acá lo único que me indica es que si pertenezco o no pertenezco a un segmento en particular. Bien. Ahora, como les dije, cada una de las direcciones sí o sí tiene que tener una máscara de red. ¿Puede existir alguna dirección sin máscara de red? La respuesta es no. ¿Puede existir alguna dirección sin necesidad de tener un default gateway? En ese caso es sí. ¿Ok? Ahora, para que dos equipos o más equipos se puedan comunicar eventualmente entre ellos, tienen que estar en la misma máscara de red. Si pertenecen a diferentes segmentos o si tienen diferentes máscaras de red, también se pueden comunicar, pero utilizando su default gateway o su default router. ¿Ok? Si esto, por ejemplo, lo llevamos hacia un dibujito, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que acá, por ejemplo, tenemos un host o un PC. A ver si podemos escribir ahí. El PC1. Y por el otro lado tenemos el PC2. ¿Ok? Si estos dos equipos están conectados al mismo segmento, imaginemos que puede ser ese segmento un switch, por ejemplo, y cada uno de ellos tienen una dirección, por ejemplo, la punto 1, máscara 24, y la máscara 24, entonces por la máscara de red ellos van a poder comunicarse entre ellos. ¿Ok? Si por ABC motivo ellos no están en el mismo segmento, y para ser muy obvio, lo que voy a hacer es posicionarlo en un segmento completamente diferente, como el 192.168.1.10. En este caso, estos equipos no se van a poder comunicar de forma directa, sino que van a tener que pasar a través de un tercer equipo. Y ese tercer equipo se puede denominar como un router o un default gateway, ¿ok? Donde cada uno de los segmentos, por ejemplo, el segmento 10 y el segmento 198, van a tener un default. Y este default es básicamente, si no sé a dónde llegar, entonces te voy a mandar mi tráfico hacia ti. ¿Ok? Si PC1 no sabe cómo llegar hacia PC2, o básicamente no están dentro del mismo segmento, entonces PC1 le manda su tráfico hacia este
default gateway. Este default gateway eventualmente puede validar dónde se encuentra ese otro segmento que hace referencia al 192. ¿Ok? Ahora, aparte de la IP, de la máscara y del default gateway, también tenemos otro de los términos que se denominan servidores DNS. ¿Ok? Para que lo entiendan, un servidor DNS es únicamente un directorio en el cual se hace referencia a una IP versus una URL o un FQDN. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una vez más, si nosotros nos metemos, por ejemplo, en nuestra línea de comando y tiramos un ping, que es básicamente para ver si puedo llegar o existe conectividad hacia www.google.com, nosotros como somos personas, no vamos a estar recordando directamente números o direcciones IP, que es lo que aparece acá. Lo que a nosotros más se nos asemeja son nombres. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, un ping a www.google.com, eventualmente un equipo, que es un DNS, me va a decir que www.google.com tiene esa IP asignada. ¿Ok? Entonces, el DNS es únicamente un directorio que dice qué URL o qué FQDN, esto es una FQDN, tiene versus qué IP. ¿Ok? Si lo tiramos para acá, cada vez que mi equipo final quiere consultar por una URL, por ejemplo, instagram.com, entonces va y le pregunta al DNS. Y le dice, oye DNS, ¿sabes qué? Quiero llegar a instagram.com. ¿Cuál es la IP? Y el DNS le responde, oye, ¿sabes qué? La IP para que tú llegues hacia instagram.com es tal. Entonces el PC1 ya puede enviar información hacia instagram.com. ¿Ok? Ahora, todos esos puntos son relacionados únicamente a IPv4. Como les dije hasta hace un momento, IPv4 sigue siendo el direccionamiento o la versión, en este caso, mayor usada. ¿Ok? Ahora, existe también IPv6. IPv6 tiene una dotación en hexadecimal, ¿ok? A diferencia de IPv4. IPv4 teníamos números decimales que iban desde el 0 hacia el 255, versus que IPv6 tiene notación hexadecimal, por ende puede ir del 0 al 9 y de la letra A a la letra F, ¿ok? Ahora, oye, ¿ambos pueden coexistir? Sí. Eso quiere decir que una interfaz de red, o por ejemplo su interfaz wireless, puede tener tanto IPv4 como IPv6. Bien, si nos vamos directamente al mundo de IPv6, este punto podemos encontrar que fue introducido en los 90. ¿Ok? ¿Por qué fue introducido el punto de IPv6? Únicamente porque los ISPs o los proveedores de Internet eventualmente se podían llegar a quedar sin direccionamiento para poder entregar a sus suscriptores. ¿Ok? Como vamos de un 0 a un 255, eso quiere decir que el direccionamiento es finito. Y ya eventualmente, a través del tiempo, han existido diferentes técnicas para que los proveedores no se queden, en este caso, sin direccionamientos. Y uno de ellos es, por ejemplo, utilizar estos equipos que hacen una función en particular. Y esa función se llama NAT, que hace referencia al Network Address Translation. ¿Ok? ¿Qué es el Network Address Translation? Dentro del networking, y si juntamos, por ejemplo, para este lado de acá, voy a volver a poner esto. Tenemos un PC y ese PC tiene por acá su default gateway o su router y eventualmente eso nos va a llevar hacia Internet. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Dentro de B4 lo que existe es direccionamiento público y direccionamiento privado. ¿Ok? Normalmente nosotros dentro de nuestras casas utilizamos, o sea, acá utilizamos direccionamiento privado.
que puede ser, por ejemplo, un direccionamiento que comience con el 10.0.0.0, o puede ser con el 172.16, o puede ser con el 192.168.xx. ¿Ok? Todos los demás direccionamientos que están fuera de esos rangos, por ejemplo, el 1.0, el 2, qué sé yo, el 201, etcétera, todos esos direccionamientos son direccionamientos de Internet. Eso quiere decir que Internet sabe cómo llegar a estas direcciones. Sin embargo, Internet no sabe de estas direcciones privadas. Y para eso, lo que utilizan los equipos para poder sacar a la demás gente de Internet es poder utilizar estos routers como dispositivos NAT, o que hagan básicamente traducción de direcciones. Donde si el PC1 tiene, por ejemplo, la 10.0.0.10, eventualmente y para el lado hacia Internet, él va a tener un direccionamiento público. Por ejemplo, un 201.1.1.1.1. Entonces, cuando este PC quiere salir a Internet, quiere navegar, quiere ver TikToks o lo que sea, él manda su tráfico hacia el default gateway y el default gateway enmascara esa solicitud y la hace pasar como si fuera desde la 201. ¿Ok? Y al final del día, eso es la forma en cómo funciona Internet. Bien, ahora, el, el Red Hat Enterprise Linux tiene en este caso la opción de poder utilizar diferentes funciones de red. ¿Ok? Se puede utilizar, me parece, como NAT router, se puede utilizar como un router también, se puede utilizar como un firewall. Y como tiene todas estas funcionalidades, también puede soportar que tenga tanto IPv4 como IPv6. Ahora, si continuamos con las IPv6, como les dije hace un momento, en vez de utilizar números decimales, lo que va a hacer es utilizar números hexadecimales. ¿Ok? Si se fijan acá, por cada grupo de números hexadecimales está separado por un 2 puntos, a diferencia de una IPv4. La IPv4 está separada únicamente por un punto. ¿Ok? B6 por 2 puntos. Ahora, lo que dice acá es que los ceros líderes normalmente son omitidos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Si, por ejemplo, nosotros tenemos una dirección que es 2001.00 a 1.0503, con la dirección final A, los ceros líderes van a ser estos de acá. Esos son ceros líderes y este de acá es un cero líder. ¿Ok? Estos ceros líderes, básicamente lo que se puede realizar es omitirlos. Eso quiere decir que la dirección puede ser esa, va a ser lo mismo que tener lo siguiente. ¿Ok? Entonces, lo único que hacemos es omitir los ceros que están delante de cada uno de los grupos de dirección. ¿Bien? Eso es lo único que nos dice por acá. Ahora, cuando nosotros ingresamos eventualmente a un recurso, por ejemplo, un recurso puede ser algún tipo de página web o lo que sea, normalmente cuando entramos a estos recursos utilizamos números de puertos. ¿Ok? Ahora, el número de un puerto normalmente se hace referencia con un 2 puntos. Por ejemplo, imaginemos que queremos ingresar a google.com y google.com nos resuelve esta dirección que es, por ejemplo, 200, o sea, 64.101.2.3. Si nosotros queremos entrar al recurso web que hace referencia a HTTP, nosotros ponemos un 2.80. ¿Ok? Donde acá le decimos que cuando lleguemos a esta dirección, de acá, utilicemos únicamente el puerto 80. Ahora, como IPv6 de por sí ya tienen los 2 puntos, entonces lo que tenemos que hacer es posicionar, ¿qué cosa? Vamos a posicionar la dirección como tal dentro de unas llaves, ¿ok? Tomemos el ejemplo de abajo. Si tenemos la IP 2001, 2.A, 2.1, 2.503, 2.2.A,
y sobre eso nosotros queremos ingresar al puerto 80, entonces lo ponemos en llaves y de ahí le damos un 2.80. ¿Ok? Y esto únicamente se hace para evitar confundir el direccionamiento como tal versus el puerto que se va a llegar a utilizar. Hasta acá, ¿todos ok? Si están ok, simplemente le pueden dar ahí un check de like dentro de las reacciones del chat. ¿Vale? Perfecto. Muchas gracias, Diego. Seguimos. Existen también diferentes tipos de direcciones, ¿ok? Y hay direcciones en este caso que ya están previamente asignadas. Ahora, ¿cuáles son los tipos que están disponibles? Uno de ellos es el localhost. El localhost hace referencia a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir nosotros mismos? Si estamos en el PC 1, cuando hacemos ping al localhost, es básicamente nos estamos haciendo ping hacia nosotros mismos. ¿Ok? Está también el no especificado, que son dos puntos, dos puntos. Está el default route, es básicamente cualquier otro lado, que es el dos puntos, dos puntos, slash 0. Está el direccionamiento que es público para IPv6, o sea, básicamente el que Internet conoce, que parte en el segmento 2000, dos puntos, dos puntos, slash 3. Y está este direccionamiento que se llama Unique Local. El Unique Local en V6 hace mucha referencia al direccionamiento privado que nosotros utilizamos en la versión 4. Después tenemos el link local, que es el F80, y este link local no es enrutable, eso quiere decir que solamente vive en el mismo segmento. Si nosotros habilitamos IPv6 bajo cualquier equipo, por defecto se va a habilitar de forma automática una link local. ¿Ok? ¿Para qué se utiliza entonces esta link local? Normalmente se utiliza para puntos de control o para puntos de autoasignación de direccionamiento. Bien, y la última que tenemos son direcciones del tipo multicast. Y para IPv6 en particular, este direccionamiento en la mayoría de los casos se utiliza para poder autoasignarse direccionamiento del tipo Global Unicast, ¿ok? Como lo hace, por ejemplo, un DHCP normal. Ahora, para la asignación de IPv6, normalmente o por defecto se hace a través de un DHCP, o sea, de hecho no por defecto. Si nosotros queremos, podemos asignar un DHCP y el DHCP va a tener un pool y del pool va a sacar en este caso un host, una dirección de ahí. ¿Ok? Sin embargo, también se tiene este soporte que hace referencia al Slack, ¿ok? Que es el Stateless Address Auto Configuration. Y para el Stateless Address Auto Configuration, lo que ocurre es que el default router o el default gateway tiene que tener previamente direccionamiento asignado, ¿ok? Entonces, lo que hace el host, y si nos vamos por acá, de hecho, déjenme posicionar por acá. Vamos a borrar todo eso. Ok. Lo que ocurre es esto. El default gateway de por sí tiene que tener una dirección de 6 asignadas. Por ejemplo, imaginemos que es la global ABC 2.2.1 con una máscara 64. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre por acá? Lo que ocurre, uy, es ahí, que cuando nosotros posicionamos un host con B6, lo que va a hacer ese host es mandar una solicitud. Y esa solicitud la va a enviar a una dirección multicast. Y esa dirección multicast es la FF02, dos puntos, 2. ¿Ok? Esa dirección lo único que nos está diciendo es, ¿sabes qué? Si es que hay un router dentro de mi red, entonces quiero saber quién es. ¿Bien? Entonces, cuando un router dice, recibe esta solicitud, lo único que va a hacer es, va a decir, ah, perfecto, ya que sé que eres un host final, entonces yo te voy a generar la respuesta y te voy a informar y te voy a enviar la información que tú eventualmente puedas necesitar. ¿Ok? Y dentro de hecho, de esa información le va a enviar cuál es su segmento, que es el 2 puntos slash 64.
Cuando el PC obtiene eso, lo que hace es tomar este segmento de red y se va a autoasignar, normalmente basado en su dirección MAC, un direccionamiento. ¿Ok? Entonces, si el PC, por ejemplo, tiene la dirección MAC, que son puras A's, A, lo más probable es que su IP termine teniendo ese direccionamiento relacionado a su MAC address, donde va a tener el 201 A, B, A, mm, B, C, dos puntos, y normalmente va a poner la dirección como tal, o sea, como la obtuvo del, de su MAC address. ¿Ok? Y esa es la dirección eventualmente que va a utilizar dentro de este segmento. Ahora, para que lo tengan en consideración, Red Hat en la versión 9 sí tiene este soporte de Slack. ¿Ok? Simplemente que es necesario para este soporte que podamos instalar un paquete que se llama RATVD. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros tenemos nuestros dispositivos o nuestro sistema operativo corriendo, normalmente vamos a tener una asignación de nombre a las interfaces físicas. ¿Ok? Los podemos ver como ETH0, por ejemplo, ETH1, etc. Me parece que para las interfaces wireless normalmente vamos a ver interfaces del tipo WLAN. ¿Ok? Ahora, hay un naming que normalmente se va a utilizar que hace referencia a los EM, a los ENO y a los P1P algo. ¿Ok? Y este tipo de, de naming o de asignación de nombres normalmente va a estar muy relacionado al tipo de información asociada al hardware. ¿Ok? Nada más que eso lo tienen que tener en consideración. Ahora, si por ese motivo nosotros o básicamente el sistema no encuentra un driver apropiado, lo más probable es que se vaya a utilizar un nombramiento de la interfaz de forma clásica, o sea, como la de acá, ETH0, ETH1. ¿Ok? Por si acaso, este punto de acá es únicamente para poder encontrar o para ver cuál es el nombre, en este caso, de nuestra interfaz. Nada más que para eso. Bien. Después vamos a poder ver que con ciertos comandos, como por ejemplo el nmsli def connections, no, status, vamos a poder ver todas estas interfaces que nosotros hemos agregado. ¿Ok? Claramente que si el sistema operativo solamente tiene una interfaz agregada, solamente vamos a ver una de ellas posicionadas. Ahora, también tenemos el hostname. ¿Qué viene a ser el hostname? El hostname viene a ser únicamente el nombre del equipo. ¿Ok? Ahora, este hostname normalmente lo podemos setear cuando vamos instalando nuestro sistema operativo, o también lo podemos setear utilizando el comando hostname ctl. Set hostname y posicionamos un nombre que nosotros queramos. ¿Ok? Si no lo queremos hacer a forma de comando y si lo queremos hacer de forma específica, también lo podemos hacer bajo el archivo hostname que se encuentra dentro del etcétera. Bien, ahora, si por ese motivo nosotros queremos resolver nombres hacia IPs, lo podemos hacer bajo el etcétera host. O en este caso, sí, solamente bajo el etcétera host. ¿Ok? Y ahí estaríamos actuando como nosotros mismos, como un propio DNS para nosotros. ¿Ok? ¿Se acuerdan que les dije que el DNS era básicamente un directorio que nos hacía referencia a una URL o a un FQDN hacia un IP? Perfecto. Entonces, esa información la podemos setear en el archivo host. Bien. Ahora, si nosotros no queremos usarnos a nosotros mismos como resolutores, podemos también posicionar eh, DNS externos. Bien, y la información o las IPs de esos DNS la debemos de posicionar bajo el archivo resolve.conf. Bien, hasta acá. ¿Alguna consulta o estamos con el check?
Profe, ¿Sí? mire, en el caso de que yo, por ejemplo, nos va a dar un comando, no sé, como dar localizar el direccionamiento a tal sitio, ¿ya? ¿Cómo tenemos que Ujú. usar eso en el Linux, más o menos? Ah, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, de hecho, con dos comandos. Uno de los dos comandos es el nmsli y el otro es el mntui. Ah, El, ya. ¿Vale? Pero lo vamos a ver más adelante. Así que tranqui, solamente estoy dando la entrada para el tema de networking. ¿Ok? Tema Ya, de comando lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? ok. Perfecto. Ahora, si por ABC motivo, y esto me parece que se me olvidó nombrar, nosotros podemos indicar en qué orden queremos que nuestra resolución se haga. ¿Ok? En este caso, si queremos alterar ese orden, lo podemos hacer bajo este archivo que se llama el nsswitch.conf. ¿Vale? Bien, ahora viene el tema de los comandos. ¿Ok? Uno de los primeros comandos que podemos utilizar es el comando IP. Bien, antiguamente, o mejor dicho, todavía me parece que sigue existiendo el otro comando que es el ifconfig. Eh, Utilizamos normalmente este comando para poder ver información de nuestra configuración IP. ¿Ok? Por ejemplo, si nos vamos a nuestro Red Hat y le damos simplemente un IP, vamos a ver que existen diferentes opciones. ¿Ok? Una de las opciones, por ejemplo, que nos interesa es el IPA, que hace referencia a IP address. Si se fijan acá, nosotros tenemos dos interfaces en particular. Tenemos una interfaz loopback, que hace referencia al localhost. ¿Cómo sé que es el localhost? Porque tiene este IP, que es 127. 127 es un rango asociado a nosotros mismos. ¿Ok? Y tenemos por acá otro direccionamiento, que hace de hecho referencia al 10 y al 192. Ahora, esta dirección acá es una dirección ficticia, de hecho, que yo puse. Lo único que quería mostrar por este lado es que podemos tener más de una dirección asignada a un solo adaptador de red. ¿Ok? Y por acá, si se fijan, también tenemos la INET6, que hace referencia al direccionamiento IPv6. Este en particular, como es la F80, hace referencia al direccionamiento local, o básicamente al direccionamiento link local. ¿Ok? Ahora, podemos utilizar, por ejemplo, nuestro comando IPA. Si queremos ver tal vez propiedades de la misma interfaz, podemos hacer IP-S link. ¿Ok? Y con este comando, que es lo que nos va... Uy, vamos a agregarlo por ahí. Sí. Con este comando, ¿qué es lo que nos va a mostrar? Nos va a mostrar cada una de las interfaces y, por ejemplo, cuánto tráfico ha existido. El RX hace referencia al tráfico recibido y el TX hace referencia al tráfico enviado o básicamente al tráfico transmitido. Si se fijan acá, nos ordena por bytes, nos puede decir por esos bytes a cuántos paquetes hace referencia, si tenemos errores en la interfaz, si hay tráfico que ha sido descartado, si hay tráfico que ha sido perdido y si es que existió eventualmente tráfico del tipo multicast. ¿Ok? Otro de los comandos que tenemos con el IP es, por ejemplo, el IP route show. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Lo que nos muestra esto es la tabla de enrutamiento. ¿Ok? Donde nos dice que, por ejemplo, que para cualquier tráfico o por el default, se vaya por la 10.0.0.1 a través de la ENS 160. ¿Ok? Y para el segmento, de hecho dice acá para el segmento 10.0.0/24, me dice que está directamente conectado, al igual que el 192.168.137.0 también está directamente conectado. ¿Qué quiere decir? Que estos dos puntos pertenecen a la interfaz como tal. ¿Ok? Existen otros comandos si nosotros queremos eventualmente agregar, por ejemplo, alguna dirección en particular, lo podemos, eh, lo podemos hacer, por ejemplo, utilizando el IP address add
hago referencia en este caso al dispositivo y le posiciono la IP. ¿Ok? Hasta acá. ¿Alguna consulta? Profe, una pregunta. Cuando usted hizo la... A ver, disculpe, ¿puede regresar Sí, acá al... está. ¿Ya? Usted, cuando conectó cuando mostró los dos IP, ¿ya? Esos dos IP están conectados, pero están conectados con un switch, con un router, con algo, porque no, como usted explicó anteriormente, Ujú. el, Mira, no puede. perfecto. Esa es una buena pregunta. Nosotros estamos utilizando máquinas virtuales, ¿ok? Y esas máquinas virtuales, o el software de las máquinas virtuales, por detrás de cámara tiene un virtual switch. O sea, virtualmente, por acá, existe un switch que es virtual. ¿Bien? Y también tenemos un router virtual, que ese router virtual es mi PC como tal. ¿Vale? Entonces, si ¿Ya? nosotros pensamos en este, a ver, si nosotros pensamos en esto, en cómo está nuestro sistema operativo o nuestro Red Hat acá, ese viene a ser nuestro Red Hat, que está virtualizado dentro de ese software, ¿ok? Y el viejo ¿Ya? de acá es mi PC físico, ¿vale? Y esto ¿Sí? tiene un virtual switch, que está así, también es virtual, ¿ok? Entonces, lo que ocurre es cada vez que nosotros generamos una máquina virtual, nos da la opción de setear hacia qué red queremos estar conectados. ¿Ok? Por ejemplo, si lo checamos acá y le damos en los settings, vamos a ver que el tema del Network Adapter, que es básicamente la IP, o sea, el adaptador donde están estas IPs, yo lo tengo ya ahí previamente cargado. Y está asignado a una red en particular. Y esa red se llama NAT. ¿Ok? Hay otros tipos de conexiones de red, pero al final del día todo es un diagrama muy parecido a esto. ¿Ok? Entonces, esa interfaz que tiene el equipo asignado, que de hecho una vez más está ahí, ese adaptador es quien tiene estas IPs acá. Si lo queremos ver de algo en un gráfico, es esto. Ahí es donde están puestas esas IPs. ¿Ok? Tenemos entonces ahí puestas la IP, vamos a ver por acá, o tenía puestas la IP 10.0.0.10 y la 192.168.137.132. Esas dos están configuradas ahí, ¿vale? Y mi PC tiene, porque sé que tiene, vamos a hacer otra vez el IP route show. Acá cambió, y cambió porque se lo cambié hace un momento, ¿vale? Acá, por ejemplo, esto es lo que tiene por defecto. Por defecto me dice que su default router es el punto 2. Y ese punto 2 es mi PC. Acá tiene el punto 2. ¿Y cómo puedo corroborar que es mi PC? Simplemente me voy por acá y le hago un IP config. Creo que le puedo hacer grep. No, no me importa hacerle un grep. Y vamos a ver, bueno, acá tenemos el 137.1. Oye, profe, no es el punto 2. Perfecto, no es el punto 2. El punto 2 es la dirección que utiliza para poder hacer ese NAT. ¿Ok? Y me parece que eso lo podemos ver por acá. A ver, acá. Virtual Network Editor. Y NAT Settings. Perfecto, ahí está. Te fijas que para esta red en particular, lo que está diciendo es que posicione el gateway como el punto 2. ¿Y quién es el punto 2? Nosotros mismos. ¿Bien? Ahora, esto es básicamente fuera del scope del examen. ¿Vale? Ya, ok.
pero para que lo tengas en forma gráfica, el detrás de cámaras de cómo ocurre en el tema de las máquinas virtuales es de esta forma. ¿Ok? Ah, ya, ok. Súper. Ahora, tenemos este comando que era el IP y con eso vimos que podemos hacer diferentes tipos de cosas. ¿Ok? Ahora, también tenemos el Network Manager. El Network Manager es únicamente un servicio. ¿Este servicio para qué se utiliza? Se utiliza para poder validar la configuración de nuestras interfaces de red. ¿Ok? Cualquier tipo de configuración siempre va a ser guardada en esta ubicación que es el etcétera, slash network managers, slash system connections. ¿Ok? Si ustedes eventualmente buscan, por ejemplo, por Google y dicen cómo modificar la IP, normalmente les van a decir que las IP se modifican bajo el etcétera sysconfig slash network scripts. ¿Ok? Sin embargo, Red Hat de por sí ya nos está indicando de que esta locación ya no se debería utilizar y únicamente se debería utilizar la del Network Manager. ¿Ok? Ahora, para nosotros poder interactuar con este Network Manager, nosotros tenemos dos comandos, de hecho dos comandos a utilizar y una opcional que es básicamente utilizando la interfaz gráfica. Si nosotros queremos utilizar los dos comandos, podemos utilizar tanto el nmcli o podemos utilizar el nmtui. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Que una es más rápida que la otra. ¿Ok? Sin embargo, con una, que es el nmcli, podemos posicionar mayor cantidad de opciones que con el nmtui. ¿Bien? Ahora, déjenme checar antes de, quiero ver si este Network Manager al final del día es un servicio con el Systemctl Status Network Manager. Bien, como dije hace un momento, el Network Manager como tal es un servicio, ¿ok? Y ese servicio se va a encargar de las configuraciones de red de nuestro sistema operativo. Si por ABC motivo nosotros queremos saber el estado, podemos aplicar este comando que es el systemctl status y asociamos en este caso el nombre del servicio. Ahora, el nombre del servicio es case sensitive, por ende tiene que ser así con la N y con la M mayúsculas. ¿Ok? Y acá nos va a decir justamente si está activo o no. Si por ese motivo aparece como no activo, entonces estas configuraciones con el NMSLI o con el MNTUI no van a poder ser concebidas, no van a poder ser aplicadas. Bien, otra de las cosas que habíamos visto o había dicho por acá eran temas en relación hacia esta locación, que es el etcétera Network Manager System Connections. Ok, si se fijan acá, hay dos conexiones. Una que viene por defecto y esta que yo hasta hace un momento la creé. ¿Ok? Si queremos ver qué es lo que hay bajo cada una de ellas, simplemente le damos con un cat, Network Manager, con el System Connections y, por ejemplo, utilizamos la ns160.nm connection. Le vamos a dar con un sudo. Perfecto. ¿Qué es lo que vemos acá? Básicamente vamos a ver la configuración de la interfaz de red como tal. ¿Ok? Donde tenemos en este caso el identificador, tenemos el ID, tenemos en este caso cuál es el nombre de la interfaz y acá está la configuración de IPv4 y la configuración de IPv6, donde nos dice en este caso que el método para IPv4 va a ser de forma automática. Este punto me está diciendo que va a ser de forma automática, puesto que mi equipo está tomando direccionamiento por DHCP. ¿Ok? Hasta acá. ¿Todos ok? Bien, Sí, profe. súper. Ok. Entonces, hay otras cosas que nosotros queremos ver dentro del Network Manager, que por ejemplo son los permisos. ¿Ok?
cada uno de los usuarios en particular va a poder tener un permiso sobre el Network Manager. ¿Ok? Ahora, estos permisos siempre van a ser aplicados a través de este comando que se llama el dbus. Bien, si nosotros queremos ver los permisos asociados, podemos ir otra vez más bajo nuestro Red Hat y dar el comando nmsli general. Vamos a dar simplemente el general primero a status. Y si se fijan ahí, lo que nos dice es que nuestro estado actual es que estamos conectados. Pero lo que nosotros queremos ver son los permisos, que se hace con el comando nmcli general y acá le damos permissions. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que para ciertas cosas o para ciertas funcionalidades, nosotros tenemos permisos en particular. ¿Ok? Si lo hacemos, por ejemplo, con el comando, o sea, con el usuario root, lo más probable es que tengamos permisos para absolutamente todo. Vamos a volver a correr el nmcli general permissions. Y si se fijan, dependiendo del usuario, los permisos eventualmente van a cambiar. Ahora, referente al nmcli, ¿cuál viene a ser la gracia en este caso que tiene? La gracia que tiene es que si nosotros simplemente le damos con el tab, me va a autocompletar la sentencia o básicamente me va a autocompletar el comando. Y tenemos de hecho diferentes comandos. Si le damos voy a salir acá y voy a estar en este caso como el usuario student, le vamos a dar un nmcli con show. ¿Ok? El nmcli con show lo único que me va a hacer es mostrar las conexiones que existen. ¿Ok? Y cuál básicamente está activa. En este caso, nosotros tenemos dos conexiones, una que se llama ENS160, que es la que viene por defecto, y otra que se llama MyCom. ¿Ok? Como no está en verde, lo único que nos está indicando es que no se encuentra activa. ¿Ok? Esto también lo podemos checar con el nmcli dev status. El nmcli dev status lo que nos va a mostrar van a ser, a diferencia del conshow, nos va a mostrar cuáles son los dispositivos de red que nosotros tenemos. ¿Ok? Eso quiere decir que si eventualmente nosotros agregamos una interfaz de red adicional, se va a desplegar únicamente, o sea, tirando el comando nmcli dev status. ¿Bien? Ahora, si nosotros queremos posicionar, por ejemplo, una nueva IP para nuestra interfaz, también podemos usar el nmcli. Por ejemplo, podemos decir nmcli connection add, le damos el nombre de la conexión, por ejemplo, le decimos acá cualquier cosa. El nombre de la conexión hace referencia a esto que está acá, al NS160 o al My Connection. Podemos darle una nueva, por ejemplo, un new, siempre y cuando el dispositivo se llame NS160. Si le pongo en este caso la IP, le voy a decir IPv4 y le puedo indicar acá el direccionamiento, address, y le puedo eventualmente indicar la dirección que nosotros queramos. ¿Ok? Si nosotros necesitamos mayores atributos, simplemente le seguimos diciendo IPv4, por ejemplo, .gateway, haciendo referencia al default router. Podemos poner un gateway que nosotros queramos, por ejemplo, el 1001, claramente tiene que hacer referencia a que estamos en el mismo segmento que nuestra dirección IP, y eventualmente también le podemos indicar que este direccionamiento va a ser tal vez del tipo manual con el IPv4.method. ¿Ok? Method manual, y el tipo de conexión es Ethernet. Ethernet. Bien, lo que hace esto es que eventualmente me va a generar una nueva conexión. De hecho, me parece ahí que el new aparentemente no es algo esperado. Dice error settings that property. IP.address, eso está ok.
IPv4.gateway. Perfecto. Y le di el gateway IPv4.method type manual. Sí, creería que eso debería estar ok. Aparentemente en alguna de las propiedades me tengo que haber equivocado. Déjeme volver a checar. NMSLI con add new le di. Ah, acá me faltó algo. Me parece que era el con name. Sí, eso era necesario. Y al finalizar era el tipo Ethernet. Ya, ahí sí. Ok, lo que me faltó fue básicamente el con name, haciendo referencia a la nueva conexión. Si quiero ver esta nueva conexión, simplemente le hago un nmsli a conshow. nmsli conshow. Y si se fijan, esa new está agregada. Ok, sin embargo, esto es únicamente un perfil. Bien, nada más que un perfil de conexión, pero si se fijan acá, todavía no está asociado al dispositivo como tal. Bien, si nosotros queremos eventualmente que esa conexión sea la que se aplique, podemos darle un nmsli connection app y le ponemos en este caso el nombre de la conexión, que en este caso vendría a ser new. Bien, hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Todo ok? Perfecto. Profe, el connection, para agregar dirección tenemos que utilizar el cuarto comando que hice ¿cómo se llama esto? Para agregar la conexión, no es el método. Claro, es el método para agregar una conexión, pero para ponerlo en el NS 30 como En el 36. 160 lo hacemos con el connection app. Ah, ya, ok. Sí, para activarlo básicamente. Ah, ya, ok. Ya, eso era la pregunta. Sin cuidado. Ahora, si nosotros eventualmente queremos ver información referente, por ejemplo, a esa conexión que acabamos de generar, simplemente una vez más le podemos dar el nmsli con show y puedo asociar únicamente el nombre de mi conexión, que en este caso, por ejemplo, era el new. ¿Ok? Y si se fijan acá, todos estos métodos es que existen para nmcli. ¿Ok? Entonces, eventualmente, si nosotros también queremos posicionar un DNS, podemos utilizar el IPv4.dns. ¿Ok? Si queremos posicionar alguna ruta, podemos utilizar el IPv4.route. Bien. Para modificar nuestra conexión, simplemente le podemos dar también un nmsli con mode. nmsli con mode. ¿Ok? Y después de eso, especificar nuestra conexión. Ahora, cuando nosotros vamos a querer hacer eso, cuando le queramos agregar puntos adicionales. ¿Ok? Uno de esos, por ejemplo, vendría a ser el tema del DNS. Si le damos un nmcli con mode new, y acá ya podríamos posicionar el IPv4, por ejemplo, DNS y hacer referencia a un DNS en particular. Bien, si se fijan ahí, lo tomo. Si volvemos a checar el nmcli con show new, entonces acá el IPv4 DNS ya nos aparece la dirección que nosotros pusimos sin previamente modificar nada. ¿Ok? Ahora, normalmente cuando generamos una máquina virtual por defecto utiliza DHCP. ¿Ok? Si nosotros queremos evitar que se utilice DHCP, entonces podemos utilizar el IPv4.method manual. ¿Ok? Y esto le va a decir, oye, ¿sabes qué? Deja de utilizar DHCP y utiliza el direccionamiento que yo te estoy dando. ¿Bien?
De igual forma, nosotros podemos verificar o validar en este caso conectividad. ¿Cómo lo hacemos? Normalmente lo hacemos con el comando ping y con el comando trace. ¿Ok? Si queremos solamente validar conectividad, podemos hacer un ping. Si se fijan acá, hay dos clases de ping, el ping tal cual y el ping 6. El ping tal cual es para B4 y el ping 6 para direccionamiento IPv6. El "-c" es para la cantidad de paquetes que nosotros queremos enviar. Si nosotros, por ejemplo, hacemos simplemente un ping hacia la 888, el ping va a salir, pero no va a tener un límite. ¿Ok? Lo que sí podemos hacer es darle una cuenta, que es básicamente el "-c". Si le damos un "-c2", eso indicaría de que solamente va a enviar 2 paquetes. ¿Ok? Otra de las cosas que podemos hacer, y de hecho que ya lo acabamos, que ya lo hicimos hace un momento, fue el hyperroute para poder saber cuál es, por ejemplo, nuestra tabla de enrutamiento. Y este tema del hyperroute en un PC normal no lo vamos a querer hacer porque normalmente nuestro default gateway va a estar seteado de la forma correcta. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a querer ver esto? Cuando, por ejemplo, estemos administrando servidores que tengan más de una interfaz de red. Oye, profe, ¿existen servidores con más de una interfaz de red? Sí, pueden existir. De hecho, he visto servidores con 6 interfaces de red, 10 interfaces de red, donde cada una de esas interfaces hace un trabajo en particular. ¿Ok? Otro de los comandos que tenemos por acá, por ejemplo, es el tracepad, y le podemos dar un google.com, y lo que nos va a decir en este caso este tracepad es básicamente por dónde es que está yendo mi tráfico cuando tiro o trato de tener conectividad hacia google.com. También podemos utilizar el traceroute. No, no era traceroute, creo que era tracert, google.com. ¿No? Perfecto. No está ese trace. Creo que me estoy confundiendo con Windows, que en Windows tenemos el tracert. Sí, que es algo muy parecido a ese tracepad que tenemos por acá. ¿Ok? Otro de los comandos que también podemos utilizar para hacer algún tipo de diagnóstico o t-shoot es el comando ss. Bien, el comando ss lo que nos permite es poder ver cuáles son los puertos que están abiertos. ¿Ok? Si por ejemplo nosotros queremos ver únicamente puertos haciendo referencia a TCP y a UDP, podemos utilizar el ss-tu, y acá nos va a decir, oye, ¿sabes qué? Hay una sesión que es UDP haciendo referencia al puerto boot PC, que es básicamente DHCP, y otro que está asociado a SSH. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo. ¿Por qué SSH? Porque de hecho yo tengo acá corriendo un cliente que está de hecho conectado al equipo que nosotros estamos controlando de forma local. Bien. Otras variaciones de esto puede ser el SS menos tuna. ¿Ok? Y este tuna lo que nos va a indicar es muéstranos absolutamente todas las conexiones, haciendo referencia a la A como all. ¿Ok? Y también me parece que está el tunat, que, a ver, la diferencia era que nos hacía mención del proceso que estaba asociado. Sin embargo, en este caso no se ve o no se puede apreciar el proceso que está asociado. ¿Ok? Y la última me parece que quiero ver qué es lo que hacía el UNP. Ok, parece que no lo hace. Hay uno de los comandos. Ah, TUA creo que era. Sí. Si simplemente le damos TUA, si se fijan acá, va a cambiar el puerto por el nombre del mismo puerto. Por ejemplo, acá teníamos el 22 y el 22 es también asociado al puerto SSH. ¿Ok? Simplemente te cambia el número por un nombre que lo más probable es que nosotros vamos a estar más familiarizados. ¿Ok? Hasta acá, señores. ¿Alguna consulta? Perfecto. Entonces,
El app, ¿qué nos trae el app? El app nos va a decir que tenemos que configurar nuestro hostname, o sea, el nombre del equipo, en vez de que se llame localhost, que es el por defecto, que se tenga que llamar rhccaserver.example.com. ¿Ok? Después, lo que tenemos que hacer es setearnos o setear nuestro server con la IP que actualmente está siendo aprendida. Eso quiere decir que nosotros tenemos que validar primero qué IP es la que estamos recibiendo y esa misma setearla. ¿Ok? También vamos a setear un segundo direccionamiento que es el 10.0.0.10 con máscara 24 bajo la misma interfaz de red. Y eventualmente lo que vamos a hacer es vamos a habilitar la resolución de nuestro nombre local. ¿Ok? Y eso, si se recuerdan, se puede hacer bajo el archivo host. Bien, el reboot no lo vamos a hacer, lo vamos a evitar simplemente para evitar perder tiempo adicional. ¿Ok? Entonces, para el primer punto, vamos a tener que considerar dos cosas. Necesitamos saber cuál es nuestra dirección, que es esta de acá, la 137.132, y cómo podemos ver nuestro default router simplemente con el IP route show, ¿ok? Donde nos dicen que nuestro default es el punto 2. Entonces, hasta hace un momento habíamos utilizado el NMSLI, entonces ahora vamos a utilizar el NMTUI, ¿ok? El NMTUI nos abre esta interfaz donde nos dice qué cosa. Nos dice si podemos editar una conexión, activar una conexión o setear un hostname. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es entonces setear este hostname, donde el nombre del hostname era RHCCA, me parece server, si no más bien me equivoco, server, ¿sí? .example.com. Simplemente le damos un OK. Me pide en este caso que pueda autenticar la solicitud y le doy OK. Perfecto. Vamos a editar una conexión. Nuestra conexión inicial o la conexión que estamos utilizando actualmente es la EN160. Entonces, bajo esta EN160, nosotros vamos a ir bajo la configuración de IPv4. Entonces, la IPv4, si te fijas acá, nos dice que está de forma automática. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerla de forma manual y vamos a agregar una dirección. ¿Ok? Simplemente le damos un Enter y la dirección era 192.168.137. Me parece que era 135. Si no, la volvemos a validar. Era 137, 132. 132. Acá mismo es donde seteamos la máscara y con eso estaríamos. El gateway era el punto 2, 68, 137.2 y podemos en este caso setear nuestros servidores DNS. Podemos posicionar, por ejemplo, el 888 de forma inmediata, sin ningún problema. Y si requerimos un nuevo DNS, también lo podemos hacer, por ejemplo, el 111. ¿Ok? Oye, profe, ¿de dónde estás sacando estas direcciones? Bueno, estas direcciones son DNS conocidos. ¿Ok? Tanto el 888, que es de Google, y el 111, que me parece que era de Cloudflare. El Search Domains no lo necesitamos de momento. Lo que sí necesitamos es estos puntos de acá, que siempre o que se conecte de forma automática y que sea en este caso habilitada para todos los usuarios. Con eso simplemente le damos un OK y le damos un back. Si queremos activarla, si se fijan acá ya está activa. Si la queremos desactivar y volver a activar, lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Ok? Y con eso estaríamos. Le damos simplemente un OK. Si le damos un IP route show, vamos a ver que tenemos exactamente la misma y no hemos perdido, de hecho, todavía conectividad. ¿Cómo sabemos eso? Si mandamos un ping hacia google.com, seguimos teniendo conectividad y resolución. ¿Ok? Bien, la siguiente parte era setear una IP secundaria. ¿Eso lo podemos hacer? Sí. También con el disculpen, con el NMTUI vamos a activar la misma conexión, que era esta de acá. Y acá abajo podemos agregar una segunda dirección, por ejemplo. ¿Cuál era esa dirección a agregar? Era la 10.0.0.10. Vamos a poner entonces acá
10.0.0.10, máscara 24. No tenemos que hacer nada más. Simplemente le damos acá a un OK. Bien. Y le damos back. Y le damos en quit. Siguiente de eso era que habilitar el host para que pueda resolverse de forma local. Bien, para eso tenemos que dar un bin hacia el etcétera host. Y dentro de este etcétera host, lo que vamos a hacer es posicionar nuestra propia dirección. ¿Ok? Vamos a hacer entonces un control. Acá, a ver. Vamos a poner nuestra dirección que era la 192.168.137.132 y acá vamos a poner el localhost que nosotros pusimos, que es el rhcca server.example.com y también quiero que se resuelva como rhcca server. Guardamos. Esto fue abierto como un read only. Vamos a salir entonces y vamos a abrirlo con un sudo. Ok, vamos a poner el insertar. Y acá le vamos a dar 192.168.137.132 y esto lo va a resolver como rhcsa server y también como rhcsa server.example.com. Bien, si checamos el etcétera host, vamos a ver que esa línea está ahí. Si hacemos un IPA, nosotros tenemos ese IP. Por lo cual, si hacemos un ping a rhcsa server, ese ping debería responder porque somos nosotros mismos. Si hacemos hacia el rhcca server example.com, también debería responder o debería resolver con la misma IP, ¿ok? Que es básicamente las entradas que nosotros pusimos bajo el etcétera host. ¿Bien? Hasta acá, señores. ¿Tienen alguna consulta? Profe, lo tenemos que averiguar nosotros, ¿verdad? En la prueba. Mira, lo de la máscara, a ver, cuando ustedes instalen su máquina virtual, lo que va a ocurrir es que por defecto les va a dar DHCP, ¿ok? Yo no les voy a pedir que hagan a ustedes subnetting, porque no les corresponde. ¿Bien? Ya, ok. Solamente ustedes tienen que posicionar el mismo direccionamiento, lo más probable que aparezca acá. O tal vez Ah, les diga, pon otra IP del mismo segmento. Eso quiere decir que si es 24, lo único que tendrías que cambiar es el último número. ¿Ok? ya, ok. Pero todo lo demás queda exactamente igual. Una vez más, Ya. no es la idea pedirles cosas adicionales, ¿no? Ya, ok. Ya, muchas gracias. Sin cuidado. Hasta acá. ¿Alguna otra consulta? Excelente. Entonces, con esto voy a parar, en este caso, la grabación para tener esta